Así que vamos a empezar con la primera estrategia para incrementar las ventas en tu empresa de servicios. La primera es, ten una propuesta de valor clara. Uno no puede ir por la vida diciendo, por ejemplo, ¿y tú a qué te dedicas? Soy asesor fiscal. ¿Y por qué no puede ir por la vida así? Pues porque asesores fiscales hay 1000. Si quieres incrementar las ventas, tienes que construir una propuesta de valor para el cliente y cumplirla. Por ejemplo, imagina que tú te dedicas a pleitear contra el Estado por tema de impuestos. Pues podrías decir algo así como, en lugar de soy asesor fiscal, podrías presentarte como yo ayudo a que mis clientes terminen los pleitos con el Estado sin pagar un euro de más, pero sí muchos euros menos. Por ejemplo, tan solo teniendo una manera original de presentarte, vas a conseguir llamar la atención y quedarte en la mente del cliente. Luego tendrás que diseñar todo tu servicio para que sea capaz de cumplir esa promesa que tú has hecho en tu propuesta de valor. Para redactarla hay toda una metodología, pero puedes empezar pensando, ¿qué es lo que más le preocupa o qué es lo que más le duele a mi cliente que está relacionado con el servicio que yo presto? Y con esto, construir tu propuesta única de valor. En el ejemplo que te he comentado hace un momento del asesor que defiende frente al Estado el tema de impuestos, lo que más le duele a los clientes es que el Estado siempre gana y siempre ellos sienten que terminan pagando más de lo que consideran que deberían. Pero con un buen asesor y una buena defensa se puede ahorrar mucho dinero para los clientes. Por eso, la propuesta de valor de este asesor es eso: no pagarás un euro de más y sí pagarás muchos euros de menos. Bueno, segunda, no persigas al cliente, atráelo. Si quieres conseguir mariposas, no construyas una red para perseguirlas. Mejor construye un fantástico jardín y las mariposas llegarán a ti. Esto es válido para negocios de servicios. Imagina que tus clientes son esas mariposas. Tan solo tienes que pensar qué puedes tú ofrecerles para atraerles. Y te voy a dar 5 ideas que te pueden ayudar. La primera es que si tienes una web, pues vas a poder atraer a clientes nuevos de una manera tan fácil como redactar un ebook para que los visitantes se lo descarguen, te dejen sus datos y puedas contactar con ellos después. Es lo mismo que yo te he dicho antes, que tengo un ebook gratuito y que te lo puedes descargar. La segunda manera es ofrecer un servicio excelente a tus clientes que les deje con la boca abierta de asombro. La satisfacción del cliente es clave para el éxito de cualquier empresa de servicios. Y si no tienes un equipo comercial ni tienes grandes presupuestos para hacer marketing, tienes que hacer que tu servicio sea brutal y que ese sea tu mejor marketing. Asegúrate de que tus clientes sientan que tú has superado sus expectativas. Esto hace milagros y aunque no es difícil de implementar, sí que necesitas conocer la metodología que te ayudará a tener un servicio así. Así que si quieres saber cómo se hace, no te pierdas mi taller del 2 de febrero. La tercera manera es utiliza la técnica del boca a oreja. Esa es una de las técnicas, de las maneras más efectivas de promocionar tu negocio. Para fomentar que tus clientes hablen bien de ti a sus contactos, tú les ofreces algo. Si les das un incentivo, será más fácil que lo consigas. Cosas como, por ejemplo, un descuento en la próxima factura o un extra de servicio gratis durante un par de meses. Y así de paso, prueban un servicio más de los que tú ofreces y tal vez lo contraten después. Cuarta manera. Una manera fácil de incrementar tus ventas es ir a eventos de networking. Entiendo que no te guste vender, pero un empresario tiene que saber relacionarse con mucha gente. Burger King no tiene las mejores hamburguesas, pero sí que es quien más vende. ¿Por qué? Pues porque tiene una imagen atractiva y lo conoce todo el mundo. Tienes que darte a conocer con los medios que tú tienes a tu alcance. En estos actos de networking puedes conectar con un montón de gente y atraer así a nuevos clientes. Si nadie te conoce, ¿cómo van a comprarte? Solo tienes que ser muy amable, aprender a escuchar y tener tu propuesta única de valor preparada para cuando te toque contar a qué te dedicas, lo hagas
y te quedes en su mente para siempre. Quinta manera, ofrece promociones para clientes nuevos. De esta manera va a resultar mucho más fácil que se animen a probar contigo. Ay, y antes de seguir con la tercera estrategia, os voy a compartir, porque se me ha olvidado antes, os voy a compartir en el chat un link que es el link a un grupo de WhatsApp en el que solamente hablamos los administradores y que utilizo solo para hacer encuestas sobre cuál es el siguiente tema del que queréis que hable y ahí podéis votar y alguna vez compartir un tip. Así que estáis a salvo de spam en este grupo. Si queréis participar en la votación de qué temas queréis que os hable, pues os podéis unir a este link. Bueno, vamos a seguir. La tercera estrategia para vender más es construir una imagen muy atractiva. La imagen vende y esto es una verdad como un templo, como decimos en España, y lo es para cualquier negocio. Y no se trata de que seamos más o menos guapos, sino de que nuestra imagen sea atractiva. Los pequeños negocios olvidan hacer marketing porque o no saben cómo hacerlo o no tienen tiempo, pero hay estrategias que son muy sencillas y que pueden ayudarte. Puedes empezar por cosas tan simples como, ¿cómo presento yo un presupuesto? Aún hoy hay gente, hay empresarios que presentan los presupuestos por mail, en un texto de un correo electrónico, por WhatsApp, por teléfono te cantan el precio. Otros te presentan a lo mejor un documento, pero no tienen nada cuidada su imagen. Si quieres preparar propuestas comerciales que eleven tu imagen y te ayuden a cerrar más ventas, te recomiendo mi directo Cómo cerrar más ventas con tus propuestas comerciales y lo vas a poder encontrar en mi canal de YouTube. Bueno, ahí tienes un montón de tips en este directo que te van a ayudar a presentar tus presupuestos de manera irresistible. Como decíamos, una mala imagen o una imagen del montón produce desconfianza, sensación de baja calidad, falta de profesionalidad. Tú no puedes esperar que tu cliente dé valor a tu servicio si tú no te esfuerzas para construir una buena imagen. ¿Cómo quieres que él piense que tú eres el mejor si tu imagen deja mucho que desear? Tu imagen tiene que ir en línea con lo que quieres que el cliente piense de tu empresa. Y aunque solo con una buena imagen, obviamente, no tienes al cliente ganado, una mala imagen sí que te garantiza el fracaso. Así que revisa con detalle todo eso que el cliente puede ver. ¿Cómo vistes? Si tus zapatos están limpios, sucios, el boli que usas, el portadocumentos es un desastre o lo llevas todo muy bien ordenado. Todo habla de ti y todo te ayuda a ganar o perder una venta. Piensa en cómo respondes al teléfono, en cómo envías una documentación, en cómo son tus facturas, tus tarjetas, cómo es tu web. Cuida todo durante el proceso de compra y asegúrate de que cada cosa está transmitiendo el valor que utilizas en tu propuesta de valor, valga la redundancia. Una imagen efectiva atrae, conecta, emociona, inspira, persuade al cliente. Una imagen efectiva te ayuda a destacar en el mercado ya que logres más ventas. Así que no pierdas la oportunidad de aprovechar todo el poder de los elementos visuales que tienes a tu favor. Venga, nos vamos a por la cuarta estrategia. Posiciónate como una autoridad en tu sector. ¿Sabes lo que es el sesgo de autoridad o el sesgo del experto? Pues las personas suelen confiar más en aquellas empresas o personas que demuestran tener experiencia y autoridad en su sector. Esto te va a ayudar a atraer y persuadir a clientes nuevos. Algunas estrategias para aumentar tu autoridad son, por ejemplo, crear contenidos hablando de temas importantes para tus clientes. Los puedes publicar en tu web, si no tienes web, pues en tu perfil de LinkedIn, en un podcast, en YouTube. Puedes contratar una agencia de medios, por ejemplo, para que publique artículos tuyos en revistas económicas o en revistas empresariales, en los periódicos de tu ciudad. También puedes intentar ofrecer charlas a grupos de empresarios y de verdad que esto no es tan difícil. Se trata de ofrecer charlas gratuitas o bien llegar a algún acuerdo con empresas que organizan este tipo de eventos empresariales para realizar un evento con tu empresa.
Muchas revistas económicas y periódicos los organizan como una manera de tener más ingresos. Si tú estás dispuesto a pagar estos servicios, ellos te organizan el evento por ti y te traen a los potenciales clientes. Estas estrategias no generan resultado de un día para otro, no todas las que hemos dicho, sino la estrategia de generar autoridad. Esta no genera resultados de un día para otro, sino a largo plazo. Si quieres posicionarte como una autoridad, tú tienes que ser paciente y te tienes que enfocar en dar contenido que ayude a tu público objetivo. Ser muy constante en tu estrategia de contenidos y poco a poco vas a ir ganando ese reconocimiento que te va a permitir convertirte en esa marca, en esa empresa o en esa persona en la que todos piensan cuando necesitan el servicio que tú ofreces. Venga, quinta estrategia. Ofrece consultoría o asesoría gratuita. Una superestrategia, bueno, o un servicio gratuito. Una superestrategia para romper la barrera de la primera venta es ofrecerle al cliente una sesión de consulta o asesoría gratis. Y esto sirve para dos cosas. Tu objetivo con esta sesión tiene que ser que además de que el cliente tome conciencia de sus problemas, que el cliente sepa qué es lo que necesita para resolverlo y además demostrarle que tú dominas el tema y que sepa que tú eres la mejor opción para ayudarle. Así va a ser mucho más probable que se anime a contratarte. Pero para que esta estrategia funcione más rápidamente, no te tienes que limitar a asesorarle gratis, sino que al terminar la sesión tienes que presentarle una oferta irresistible, es decir, unas condiciones excepcionales que solo vas a aplicar si se convierte en tu cliente en un plazo muy breve de tiempo. Luego, tus tarifas serán las habituales y ya lo tienes. Yo tengo un cliente que es una asesoría fiscal que utiliza esta estrategia como su manera principal de captación de clientes nuevos y le funciona de fábula. Venga, sexta estrategia. Cuenta historias. Los seres humanos amamos las historias. Por eso no hay una herramienta más poderosa para cautivar y persuadir a los clientes que una buena historia. Cuando escuchamos eso de había una vez, nuestra mente se transporta inmediatamente al plano de la ficción y comienza a generar recompensas que nos hacen sentir muy feliz y nos permite recordar más fácilmente. Según el orador profesional Akash Karia, el storytelling es irresistible para el ser humano porque nuestra imaginación se activa con el storytelling. Por eso no tenemos otra alternativa más que seguir las películas que creamos en nuestra mente. Por eso a veces nos forjamos películas y nos vemos como obligados a seguirla. Puedes contar historias relacionadas con tu servicio, con las cosas que tus clientes han logrado gracias a ti, pero a modo de historia o con, por ejemplo, cómo nació tu marca. Por ejemplo, en el momento de negociar funciona muy bien utilizar las historias y las experiencias que han tenido tus clientes para explicar de manera indirecta cuáles son los beneficios de tu servicio. Cuanto más identificado se sienta el cliente con esa historia, más efectiva será. Y también vas a poder contar la historia detrás de tu empresa o de cómo se construye la prestación de tu servicio. Así vas a conseguir que tus clientes conecten más fuerte contigo o con tu marca. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una cadena de gimnasios que se llama Good Life Fitness que tiene más de 400 establecimientos y que es la que más ha crecido en los últimos años. Ellos saben que ahora estas tácticas agresivas de venta, las imágenes o vídeos de gente perfecta, ya no funcionan. Descubrieron que las historias de las personas normales que se apuntan a un gimnasio son las que más nos gustan de escuchar. Gente normal que te cuenta que decidió apuntarse al gimnasio porque lo hizo y que ha conseguido. Por eso ellos hace unos años lanzaron la campaña Sexy, Smart and Strong. Y en esta campaña las personas normales hablaban de lo que les hace sentirse sexys a ellos, inteligentes
y fuertes. Y ahí puedes ver a gente de todo tipo que te cuenta sus propias historias. Esto, entre otras cosas, le ha llevado a convertirse en la cuarta cadena de gimnasios más grande del mundo. Fíjate si tú puedes utilizar esto de una manera sencilla y es una estrategia que funciona, que utilizan las grandes marcas, ¿verdad? Bueno, séptima estrategia. Utiliza productos gancho. El gancho comercial es utilizar una promoción muy agresiva y muy competitiva para que la prueben muchos clientes potenciales. Y luego, una vez que ya han probado, convertirles en tus clientes habituales. El producto gancho te sirve para captar la atención del que no te conoce. Puedes promocionarlo en la puerta de tu negocio si tienes un negocio a pie de calle, promocionarlo a través de tu web, de revistas sectoriales, de revistas empresariales. Hay muchas maneras. Se trata de ofrecer un servicio que sea fácil de prestar para ti a un coste muy bajo o bien ofrecerlo gratis o a un precio muy atractivo. De esta forma vas a lograr que el cliente pique y pruebe contigo. Y una vez ya aprobado, el objetivo será conseguir que se quede para siempre como cliente. Y para que esto pase, tienes que prestar un servicio de 10 y lograr sorprenderle y superar sus expectativas. Imagina que tienes un negocio con una barrera de entrada alta, que eres un asesor, como decíamos antes, laboral. A tus clientes les va a resultar un trastorno, un rollo cambiar de asesor, porque el traspaso de la información de un asesor a otro suele ser tedioso. Y aunque esté descontento con su proveedor actual, pues le da pereza probar otro nuevo. Si total, todos son iguales, ¿verdad? Eso es lo que piensan. Pero tú no. Así que dale un incentivo para que se anime a probar contigo, como por ejemplo los primeros 3 meses gratis. Si lo haces muy bien, después de la prueba del producto gancho, vas a haber ganado un cliente para años. Octava estrategia. Entiende a tu cliente. Esto, que seguro que te parece una obviedad, en la praxis no lo es tanto. Las personas no estamos acostumbradas a escuchar. Creemos que ya lo sabemos todo, que ya sabemos lo que el cliente nos va a decir y nos anticipamos a contestar o nos ponemos a hacer sin haberle escuchado de verdad, sin saber de verdad qué es lo que quiere o hacemos lo que más nos interesa a nosotros. Estamos tan centrados en nuestro problema que no vemos ni escuchamos el suyo. Entonces, funcionamos en piloto automático. Os voy a contar, por ejemplo, algo que me sucedió hace unos años. Yo me cambié de peluquería hace unos años a una que está en el centro y, una peluquería que está en el centro. Sin embargo, ellos hacen algo de manera excepcional. A ver, ¿a quién de aquí no le ha pasado que va a la peluquería y el peluquero hace lo que quiere y no lo que le hemos pedido? Seguro que las mujeres que estáis aquí, que he visto antes por ahí a ti, Cathcart, bueno, que es que apareces así con el nombre. Pues bueno, las mujeres que estamos por aquí tenemos bastante experiencia, ¿no? Que somos un poquito más tiquismiquis con el tema de los peluqueros. Si le dices córtame poco, te corta mucho. Uno siempre termina diciendo del peluquero, es que ellos hacen lo que les da la gana. Por eso, cuando Cristina, que es mi maravillosa peluquera, me explicó uno de los puntos fuertes de la formación que ellos reciben, entendí muchas cosas. Me decía que cuando empiezan a trabajar en esta peluquería, siempre pasan 2 meses de formación y que una parte muy importante de la formación es aprender a escuchar al cliente. Y ahora entiendo por qué siempre salgo tan contenta de allí. Hoy es la cadena de peluquería más grande del mundo. Están presentes en 42 países con más de 420 salones y más de 7.000 empleados. Es una cadena inglesa. Y en esta cadena, que se llama Tony Guy, saben muy bien cómo conseguir más ventas sin salir a vender y aplican la técnica sobre la que te voy a hablar en el taller privado del próximo 2 de febrero. Porque esto de no escuchar al cliente no es exclusivo de los peluqueros. Esto pasa en la gran mayoría de los negocios y es posible que en el tuyo también. Por ejemplo,
¿Te has hecho tú alguna vez alguna web? ¿Cuántas veces te ha tocado repetirle al diseñador o al programador cómo quieres tu web? ¿O qué cosas hay que corregir? Y te la vuelve a entregar con la mitad de las cosas solo hechas, ¿verdad? El que aprenda a escuchar a su cliente tiene mucho, pero que mucho ganado en el mercado. Bueno, novena estrategia. Sé completamente honesto. Esto también parece una perogrullada, parece una obviedad, pero ¿cuántas veces has pillado tú una mentira a algún proveedor? La confianza es la base del éxito en cualquier relación y en los negocios también. Si quieres ganar la confianza de tu cliente, es esencial siempre ser honesto. Si no vas a poder cumplir un plazo, adelántate, llámale, cuéntale la verdad. Si olvidaste anotarte sus indicaciones y por ese motivo has hecho las cosas de manera diferente, díselo. Si la persona clave de tu equipo se ha marchado y estás formando a alguien nuevo, joven, con poca experiencia, que le va a dar el servicio, cuéntaselo y dile que tú vas a establecer este u otro control para que las cosas funcionen bien. Pero no dejes que te pillen con una mentira. Un cliente nunca te va a perdonar que le mientas. Las mentiras te pueden ayudar a cerrar una venta, pero te van a hacer perder a ese cliente y van a poner en riesgo tu reputación y la de tu negocio. Yo soy de las que pienso que la verdad siempre gana. Hay que ser valiente y hay que afrontar las cosas como son. Si una parte de tu propuesta comercial sabes que al cliente no le va a gustar, no la dejes de explicar. Eso es lo que hace la gran mayoría de la gente. Lo dice muy deprisa o esa parte no la dice. Porque cuando te haya contratado el cliente y se dé cuenta de eso que no le contaste, que está en la propuesta, te habrás convertido en su enemigo. Y por mucho que digas, daba por sentado que tú es que leías todo el presupuesto detenidamente, el cliente lo que espera de ti es que tú se lo expliques todo para así tomar la mejor decisión. Y además es la actitud más honesta y más valiente por tu parte. Es mejor pasar el mal trago al principio que dejar que tu cliente se sienta engañado. Créeme que esto no te va a traer nada bueno. Bueno, y por último, la décima estrategia es utiliza el sesgo del rebaño. Muéstrale al cliente opiniones y testimonios de clientes que ya te hayan comprado antes. Las personas son más propensas a tomar una decisión si ven que otros que se parecen a ellos ya la han tomado. Esto es lo que se conoce como sesgo del rebaño o principio de aprobación social. Muéstrale a tus clientes las opiniones, los testimonios y los resultados que otros clientes antes han conseguido gracias a tu servicio. Esta es una estrategia muy poderosa para que tú ganes su confianza y hagas que tome acción. Además, los testimonios los puedes incluir en tu sitio web, en redes sociales, en el dossier de tu empresa, en tus propuestas comerciales, en las facturas, etcétera. Hay 1000 sitios, además de la web, donde tú puedes publicarlos. Y si quieres descubrir cómo salir de la guerra de precios en tu empresa de servicios, no te pierdas el vídeo que te dejo aquí arriba, en el que te voy a dar 7 consejos para subir tus precios incluso en tiempos de inflación. Si quieres dejar de ser el hombre orquesta y convertirte en imparable, suscríbete al canal, activa la campanita y si te gusta mi contenido, puedes darme un like. Es muy fácil para ti y a mí me ayudas un montón. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo y seguro que allí arriba en la cima. Chao imparable.